El 25 de noviembre de 2015, la policía de Pepper, un suburbio de la ciudad de Kansas, Estados Unidos, recibió una llamada. Del otro lado de la línea, una mujer pedía ayuda porque su esposo había intentado lastimarla. Los agentes se desplazaron hacia el 5200 de la calle 99 Norte, y una vez allí, encontraron a la pareja, pero antes de que pudieran arrestar a su marido, la víctima hizo un pedido extraño. Les dijo a los policías que revisaran el interior de la casa, por si de casualidad encontraban un cuerpo. Y así fue. En el patio trasero de la vivienda, lo encontraron. Yacía alrededor de un montón de cerdos, pero esa no sería la imagen más siniestra que verían los agentes. Aún faltaba que encontraran una serie de videos que les helarían la sangre y los llenarían de total indignación. ¿Cómo había sido posible que un niño viviera tanto tiempo con aquellos monstruos? Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Adrian Jones nació el 15 de mayo de 2008 en Kansas, Estados Unidos. Fue el quinto hijo de Dana Pierce y el segundo de los tres que tuvo con Michael Jones. De los primeros meses de vida de Adrian, no existe mucha información. Se sabe que Dana no cuidaba de él, ni de sus hermanos, y que Michael pasaba mucho tiempo fuera de casa, debido a su empleo como agente de finanzas. Quien más se ocupaba de Adrian era su hermana Kiki, la mayor de la familia. La dinámica en el hogar empeoró cuando él cumplió 2 años. En 2010 sus padres se divorciaron. Michael se marchó de casa y formó otra familia, mientras que Dana comenzó a prestar cada vez menos atención a sus hijos. Kiki, aun siendo menor de edad, debía hacerse cargo de sus 4 hermanos. Los niños faltaban al colegio con regularidad, por lo que las autoridades de la institución advirtieron al Servicio de Minoridad y Familia de Kansas que algo preocupante pasaba en esa casa. Una vez en el hogar familiar, los agentes comprobaron que los 5 niños estaban en un total estado de abandono y resolvieron quitarle a Dana la tenencia de sus hijos para buscarles un lugar donde realmente pudieran criarlos. Pero no se podría decir que la reubicación fue exitosa. Michael pidió entonces la custodia de Adrian y de las otras 2 hijas que tenían en común con Dana. El hombre se había vuelto a casar con una mujer llamada Heather y había tenido 4 niñas más, por lo que parecía tener experiencia en el cuidado de menores. Las autoridades aceptaron la propuesta y buscaron a Adrian y a sus 2 hermanas en la casa donde vivían, en la ciudad de Lawrence. Los Jones pasaron a ser una familia numerosa, donde de los 7 hermanos la mayoría tenía 11 años y la menor 1 año y medio, mientras que Adrian era el único varón. Sin embargo, Michael y Heather parecían dispuestos a hacerse cargo de todos los niños, pero las autoridades desconocían cómo los 2 adultos se comportaban puertas adentro del hogar. Heather era adicta a las drogas y Michael tenía actitudes sumamente violentas, al punto en que la casa estaba llena de armas. En ese contexto, los problemas no tardaron en reaparecer. En 2011, Adrian fue llevado por primera vez a un hospital, con todo el cuerpo lleno de moretones. Se desconoce qué fue lo que dijeron Michael y Heather a los médicos en un primer momento, pero sí existe registro de que las autoridades de la clínica llamaron a los servicios sociales de Kansas ante la sospecha de violencia doméstica. Frente a los agentes, Michael señaló a Heather como la culpable de las agresiones infringidas a su hijo. Para que no le quitaran la tenencia, aseguró que se había separado de su mujer y que todo mejoraría pronto. La familia fue derivada a terapia psicológica, donde también lograron engañar a los médicos. Ninguno pareció advertir que Michael y Heather seguían juntos, maltratando al pequeño Adrian. En 2012 la familia se mudó a Missouri, y los trabajadores sociales de Kansas dejaron de seguir el caso. No se enteraron de que Adrian y sus hermanas iban al colegio,
ya que Michael y Heather habían optado por educarlos en casa, y la situación empeoró cada vez más. Michael y Heather dejaron de responder los llamados de los servicios sociales de Missouri y se mudaron nuevamente a Kansas. Allí alquilaron una casa en una zona remota donde no tenían vecinos. Todo parecía indicar que querían eludir a las autoridades para continuar maltratando a Adrian. En algún punto de los siguientes meses, Michael llamó a la abuela materna del pequeño, Judy Conway, y le dijo que Adrian había sido internado en un psiquiátrico porque tenía tendencias depredadoras. Por supuesto, todo era una vil mentira. Michael se negó además a contestar las preguntas de Judy acerca de dónde vivían sus nietos, y cuando ella comenzó a hacerle más preguntas, cortó de manera abrupta la llamada. La abuela se comunicó con el Departamento de Servicios Sociales en 2 ocasiones para denunciar a su exyerno, pero nadie atendió su caso. Incluso intentó pedir la custodia de Adrian y sus otras nietas en varias ocasiones, pero sin éxito. Paralelamente, la niñera que cuidaba a Adrian y sus hermanas también comenzó a preocuparse por las condiciones en las que vivían los niños. Llamó a las autoridades y relató cómo los pequeños vivían en una casa llena de ropa sucia, envoltorios de comida rápida y heces de ratón. Además, hubo testimonios de personas que habían visto a Heather golpear a los niños. Entre las llamadas de Judy y de la niñera, los funcionarios de Kansas tuvieron cerca de 10 alertas sobre los abusos cometidos a los menores, y aún así, no reaccionaron. Su excusa era que los reportes habían quedado en una especie de limbo burocrático entre las fronteras estatales de Missouri y Kansas. Sin embargo, tanto Judy como la niñera de los pequeños ignoraban que Heather y Michael estaban a punto de llevar sus maltratos al siguiente nivel. Ese mismo año, la pareja instaló cámaras de vigilancia en todos los rincones de la casa. En ellas quedaba capturada la violencia que habían comenzado a ejercer en contra de Adrian, que escalaba cada día más. Se desconoce qué pensaban hacer realmente con esas cintas, además de deleitarse con sus propios maltratos y el sufrimiento del niño. La pareja le ordenaba a Adrian que en pleno invierno se mantuviera parado durante horas fuera de la casa, con sus manos en alto por sobre su cabeza. En algunas ocasiones era obligado a sostener antorchas tiki, unos mástiles hechos de bambú. Las imágenes de las cámaras que ellos mismos habían instalado daban fe de cómo Adrian, vestido con tan solo una pijama, temblaba sin parar en las afueras de su hogar. En otras grabaciones el niño aparecía atado y esposado a una mesa con los ojos vendados. Pasadas unas semanas, Adrian ya tenía los tobillos y uno de sus brazos inflamados por las agresiones. Sus piernas estaban extremadamente delgadas y los dientes destruidos debido a la desnutrición a la que su padre y su madrastra lo sometían. Incluso se le podía ver atado de pies y manos, intentando usar su boca para comer de un plato sucio. En esa cinta se oía la voz de Heather, que le decía a una de sus hijas que Adrian estaba comiendo una salsa de manzana sucia con insectos. Pasados un par de meses, las torturas se volvían aún más inhumanas, aunque hubo una nueva alerta. A principios de 2015, Judy pudo finalmente ver a sus nietos y advirtió que Adrian no se había desprendido de su pierna en toda la visita. Sin embargo, no tenía idea del calvario al que realmente estaba siendo sometido el niño. En julio de ese año, los servicios sociales de Missouri volvieron a entrevistar a la familia. Se desconoce quién realizó la denuncia en ese entonces. Adrian, de tan solo 5 años, reveló a los psicólogos que su padre lo pateaba y lo golpeaba tan fuerte en la cabeza que un pedazo de hueso se le había desprendido. También relató que Michael solía darle golpes en el estómago y que su madrastra le tiraba de las orejas, contando especialmente que todo esto le generaba mucho dolor. Por último, Adrian dijo que no lo alimentaban y que solían encerrarlo en su cuarto, donde debía dormir sin almohada ni una manta para taparse del frío. El pequeño fue inspeccionado entonces por varios médicos que no encontraron en ese entonces signos de abuso. Sin embargo, una vez que el caso salió a la luz, el medio Kansas City Star informó que la División de los Niños de Missouri había encontrado una gran cantidad de evidencia de que Adrian había sido desatendido por su padre y madrastra
en julio de 2013. Los servicios sociales de Missouri resolvieron en ese entonces simplemente brindar servicios a domicilio a la familia, a pesar de que tanto Michael como Heather se habían negado a cooperar con los agentes. En un momento dado, la familia incluso intentó entregar a Adrian a las autoridades, pero se negaron a recibirlo. A partir de entonces, la comunicación de la familia con los servicios sociales se cortó para siempre, y los maltratos continuaron escalando. A veces, Michael y Heather obligaban a Adrian a pasar toda la noche sumergido hasta el cuello en el agua sucia y fría de la pileta. En algunos videos quedó registrado como su padre y madrastra le aplicaban descargas eléctricas. En algún punto de los siguientes meses, Michael y Heather dejaban de llamarlo por su nombre para referirse a él como el chico o el niño. A principios de septiembre, se podía ver cómo Adrian estaba completamente débil y se escuchaba cómo se quejaba del dolor que invadía todo su cuerpo. En un momento dado, hartos de escucharlo llorar, Heather y Michael lo encerraban en un baño, dentro del cubículo de azulejos blancos de la ducha. En las grabaciones se podía ver cómo le quitaban la ropa y ataban su cuerpo a una silla. La pareja no volvía a entrar a ese baño para darle agua ni comida. Cuando sus hermanas lo escuchaban gritar, Heather le respondía con insultos. Finalmente, los siniestros deseos de la mujer se cumplieron. Con los tobillos deformados y el cuerpo lleno de cicatrices, el 28 de septiembre de 2015, las cámaras captaron a Adrian dejando de respirar. Durante los días posteriores, la pareja no regresó en ningún momento al baño para comprobar su estado. Finalmente, Michael aparecía en cámara con varios cerdos que había comprado. Los encerró a todos en un corral y pasó días sin alimentarlos. Cumplidas 2 semanas del deceso de Adrian, Michael y su esposa finalmente entraron al baño, donde se encontraba el cuerpo de Adrian, pero su objetivo no era llamar a la policía. Se podía ver cómo lo arrojaban a los cerdos hambrientos, siendo este último registro del pequeño en cámara. A partir de entonces, la pareja hizo como si Adrian jamás hubiera existido, hasta que sus propias personalidades les jugaron en contra. El 25 de noviembre de ese año, Heather llamó al 911 para denunciar a Michael por violencia doméstica. Según relató la mujer, su marido le había disparado mientras tenía una de sus hijas en brazos. Una vez que la policía se apersonó en el hogar familiar, Heather se mostró muy preocupada y pidió que revisaran la propiedad porque creía que encontrarían los restos de un niño. Sin entender por qué la mujer les hacía ese extraño pedido, los agentes comenzaron a indagar en todos los rincones de la casa. Fue entonces cuando descubrieron que el suelo estaba lleno de jeringas, videos para adultos, animales sin vida y veneno para ratas. Además, todas las habitaciones estaban repletas de basura, como leche y comida podrida. Como si todo esto fuera poco, había un moho negro que se extendía a lo largo y ancho de la casa. Los baños estaban prácticamente inutilizables y la piscina del jardín tenía el agua sucia y se encontraba hecha añicos. Los agentes también advirtieron que las paredes estaban llenas de agujeros de bala, probablemente producto de las armas que Michael poseía. Sin embargo, lo más extraño era que había un total de 32 cámaras de vigilancia. Algo era seguro: no era un ambiente propicio para los niños que vivían allí. Finalmente, la policía se dirigió al patio trasero de la casa, y fue precisamente en ese lugar donde encontraron lo que parecían restos del cuerpo de un niño pequeño. La víctima pronto fue identificada como Adrian, y tanto Heather como Michael fueron arrestados en ese instante. Los agentes ignoraban que aquel hallazgo era apenas la punta del iceberg del suplicio al que el pequeño había sido sometido. Las 6 hermanas de Adrian fueron sacadas del hogar y puestas bajo custodia. No ha habido ninguna actualización respecto a ellas desde ese entonces para proteger su privacidad. Durante el primer interrogatorio, Heather intentó culpar a Michael del estado en el que vivían los niños y del deceso de Adrian. Sin embargo, cuando la mujer pidió hacer una llamada y los agentes le dieron permiso,
la verdad salió a la luz. Heather se comunicó con Jennifer Hoovers, la dueña de la casa que alquilaban. Le pidió que accediera a su computadora y guardara las fotos de sus hijas, ya que temía que la policía las borrase. A pesar de que la lógica era bastante extraña, Jennifer prometió hacerlo, y Heather le otorgó acceso a la nube de su cuenta de Apple y a Facebook. Una vez que la mujer accedió a las carpetas, encontró imágenes que se suponía que no debería haber visto. En todas se podía ver a Adrián siendo torturado por sus padres. Algunas fotografías evidenciaban cómo la pareja hacía que Adrián usara una tabla de cortar atada a su pecho huesudo para mantenerse erguido. También aparecía atado con un plato de comida frente a él, con una pastilla de jabón en la boca. Jennifer guardó los videos y aquellas imágenes aterradoras en un álbum, al que tituló La Casa del Horror, y no tardó en llevar la evidencia a la policía. Paralelamente, los agentes accedieron a los videos de las cámaras de la casa. Entre esas grabaciones y las imágenes aportadas por Jennifer, pudieron reconstruir el calvario al que Adrián había sido sometido previo a su deceso, y tuvieron otra ayuda más: los registros a los dispositivos electrónicos de la propia Heather. El peritaje realizado al celular de la mujer demostró que durante las semanas posteriores al fallecimiento de Adrián y previas a que arrojaran su cuerpo a los cerdos, había buscado en línea recintos completos, probablemente para mantener el cuerpo de su hijastro. Además, había mirado en sitios web una manta diseñada para transportar cuerpos humanos. Luego los agentes indagaron en sus redes sociales y descubrieron que la mujer había compartido en grupos de Facebook las fotos donde se podía ver a Adrián siendo agredido. Incluso dialogaba con personas que no conocían sobre la situación y se burlaba con ellos de los moretones que el niño tenía. Al reconstruir la línea temporal, la policía comprobó que los maltratos se habían prolongado a lo largo de 9 meses. Además, Heather había escrito notas en línea relatando los abusos que databan de 2012. El 24 de diciembre de 2014, la última Navidad que Adrián presenció, la mujer había escrito en sus redes sociales: desafortunadamente, no puedo dispararle, pero intentaré sacarle todo hasta que me sienta mejor. Unos días después, realizaba otro posteo, donde bromeaba diciendo que podría darle a los cerdos un cuerpo, aunque sin aclarar que se trataba de su hijastro. Al parecer, ninguna de las personas que vio aquellas imágenes pensó en llamar a la policía. Los agentes se pusieron manos a la obra para identificar a quienes podrían haber hecho algo, pero decidieron mirar hacia otro lado. Según indican las fuentes, Heather les contó a sus amigos cómo intentaba someter a Adrián, manteniéndolo atado para controlar su comportamiento. En un momento de las grabaciones, una persona cuya identidad no se pudo corroborar le dio un golpe en la cara con un palo de escoba, generándole un gran corte. Además, los investigadores supieron que durante una buena parte del tiempo que duró el calvario de Adrián, había vivido en la casa un tío paterno llamado Willie Flowers, de 58 años. La policía intentó interrogar a este hombre, quien se negó a colaborar. Sin embargo, la ley de Kansas no indica que estuviera obligado a advertir a los servicios sociales lo que sucedía con el pequeño, por lo que no fue arrestado en relación al crimen. Lo mismo ocurrió con los amigos de Heather, que estaban al tanto de sus extraños métodos de crianza. Jennifer, la propietaria, declaró que Michael y Heather le habían parecido educados y respetuosos cuando alquilaron la casa. Al ver que tenía niños pequeños, la mujer pensó que algún día podría incluso comprarle la propiedad, sin imaginar lo que ocurría puertas adentro. Jennifer creó una cuenta de GoFundMe para costear el arreglo de la casa después de que la pareja fue arrestada. En síntesis, las únicas personas que podían ser legalmente señaladas por el calvario que Adrián había sufrido eran los adultos que estaban a su cargo. Heather y Michael Jones fueron acusados de abuso infantil y por el homicidio en primer grado de Adrian Jones. Michael también fue acusado de agresión y asalto agravado con arma de fuego contra su esposa. Tuvieron juicios separados, pero la fiscalía argumentó lo mismo en ambos casos, que la víctima había fallecido por inanición extrema. Los dos acusados aceptaron declararse culpables por el cargo de homicidio en primer grado,
para no recibir una sentencia más alta. Por ende, no hubo un juicio con jurados y pasó directamente a la condena. En noviembre de 2016, Heather Jones se declaró culpable de un cargo de asesinato y 2 de abuso infantil. Fue sentenciada a cadena perpetua, lo que significa que tendría que cumplir 25 años tras las rejas para ser elegible para la libertad condicional. Michael Jones, por su parte, se declaró culpable de asesinato en primer grado en marzo de 2017 en el Tribunal del Distrito del Condado de Wyandotte, en Kansas. En mayo de ese mismo año, durante la lectura de su sentencia, Dana, Judy y la hermana mayor de Adrián, Kiki, estuvieron presentes e incluso subieron al estrado para declarar. En ese instante, Michael dio vuelta a su silla para no verlas, pero Dana se dirigió directamente a él, diciéndole que rezaba porque tuviera una vida larga y tortuosa en prisión. Kiki, de entonces 21 años, le dijo al padre de su hermano que no merecía segunda oportunidad y que esperaba que jamás fuera liberado. Finalmente, Michael Jones fue sentenciado a cadena perpetua, con la posibilidad de optar por la libertad condicional, cumplidos los 25 años en prisión, pero aún con los culpables tras las rejas, el caso seguía en boca de todos. El deceso de Adrián puso en debate el accionar de los servicios sociales en Estados Unidos, que derivó en una revisión legislativa plurianual del sistema de bienestar infantil. En 2021 se creó la Ley Adrián, y con ella un comité que obliga a los funcionarios y trabajadores sociales a observar presencialmente a los niños presuntamente víctimas de maltrato o abandono. Además, el Estado tomó medidas para mejorar la formación de los médicos en el reconocimiento de los abusos y para proporcionar servicios continuos a las familias con problemas de esta índole, pero además, existió un accionar legal más personal. La familia materna de Adrián presentó una demanda en 2017 en los condados de Jackson, Missouri y Wyandotte, Kansas, contra funcionarios de esos estados, alegando que el fallecimiento del niño había sido un crimen infantil totalmente evitable. También se mencionaba como responsables al Departamento de Niños y Familias y a su directora, Phyllis Gilmore. El documento afirmaba que los trabajadores sociales habían investigado meticulosamente y documentado el abuso al que Adrián era sometido sin accionar en ningún momento. Según la demanda, su idea de intervención se limitaba casi exclusivamente a que el padre y la madrastra de Adrián firmaran un papel en el que acordaron dejar de torturar al niño. También indicaba que la víctima había sido revisada por terapeutas y otras instituciones de salud mental, pero siempre regresó con sus victimarios. Por último, la demanda señalaba que el último contacto físico del Departamento de Niños y Familias de Kansas con Adrián había sido casi 4 años antes de perecer. En síntesis, el documento alegaba que el Estado y los trabajadores sociales podrían haber intervenido y rescatado a Adrián en cualquier momento durante el largo e inimaginable calvario del niño, pero habían optado por actuar como espectadores desinteresados. Con base a esta demanda, se elaboró un registro de 200 páginas de la agencia que reveló que Michael y Heather se mudaban constantemente para evitar las evaluaciones y que el abuso en contra de Adrián fuera detectado. El 14 de marzo de 2024, la gobernadora de Kansas, Laura Kelly, y los principales líderes de la legislatura aprobaron un acuerdo donde se establecía que el Estado pagaría $1 millón para resolver la demanda por el asesinato de Adrián. Kelly también expresó públicamente que la Agencia de Bienestar Infantil del Estado debería haber sacado a la víctima de un hogar donde era sometido a abusos antes de que lo torturaran y mataran de hambre. Matt Birch, el abogado que representaba a la familia materna de Adrián, indicó que lo más importante para sus clientes era la esperanza de que se produjera un cambio y que fuera menos probable que lo que le había sucedido a Adrián le pasara a otro menor. A pesar de que el Estado tomó conciencia acerca del abandono en el que dejaron a Adrián, lo cierto es que fue demasiado tarde. El pequeño de 7 años fue en un principio desatendido por su madre, luego maltratado por su padre y madrastra,
e ignorado por los servicios sociales que decidieron no darle la entidad suficiente al caso. Por desgracia, casos como este se siguen replicando alrededor del mundo, donde en ocasiones los peores monstruos se encuentran dentro del hogar. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.